En este video vamos a empezar a hablar sobre el módulo de errores, haciendo hincapié entre la diferencia entre errores absolutos y errores relativos. Vamos a eso. Con este video comenzaremos a ver lo relacionado al módulo número 3, errores. Pero antes de meternos de lleno a los errores computacionales, tenemos que conocer algunas características típicas de los errores en su generalidad. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que muchas veces al realizar una suma, por ejemplo, o una división, u cualquier otra operación matemática, bien por falta de concentración o por no pulsar el botón correcto si estuviéramos usando una computadora o una calculadora, nos podemos equivocar y el resultado de la cuenta no es el correcto, no es lo que nosotros necesitamos que nos entregue. También puede ocurrir que no sepamos el uso correcto del aparato y sencillamente hayamos apretado sobre el pulsador equivocado y por lo tanto obtengamos nuevamente un resultado incorrecto. Ojo que también cuando realizamos una medida con el instrumento adecuado y sabiéndolo usar correctamente, podemos tener resultados erróneos por diversas razones. Podemos entonces clasificar los errores cometidos en dos categorías. La primera, los errores sistemáticos, que son aquellos que se producen por una incorrecta manipulación del aparato, es decir, cuando no sabemos la forma correcta o adecuada de usarlo o porque el propio aparato no funciona correctamente. Así, por ejemplo, podemos, al medir el volumen de un líquido con una probeta, podemos dejar líquido de un ensayo anterior o simplemente no sabemos leer correctamente la misma. Este tipo de errores podemos evitarlos simplemente aprendiendo el correcto funcionamiento de los aparatos e incluso revisando periódicamente el estado de los mismos para asegurarnos que funcionen correctamente. La segunda categoría de errores son los errores accidentales. Sus causas son aleatorias, es decir, son errores que aparecen al azar, no podemos predecirlo. Puede ser que derramemos un líquido o que apretemos un botón que no querramos. Como son imposibles de conocer y su origen para nosotros es incierto, es imposible evitarlo. Para minimizar sus efectos, las medidas se repiten varias veces hasta que cumplan con los parámetros que queremos. Además de los errores, tenemos que tener en cuenta la precisión con la que trabajamos. Por ejemplo, cuando vamos a medir una longitud, podemos emplear distintas herramientas de medición, una cinta de costura, una regla, un metro flexible, un calibre. Todas estas herramientas nos van a dar una precisión distinta a la hora de medir. Con todas ellas vamos a poder medir la longitud de un objeto, pero mientras que con la cinta de costura solo podemos medir medio centímetro, con una regla o un metro flexible podemos apreciar incluso milímetros y con un calibre vamos a poder medir hasta décimas o centésimas de milímetros. Al realizar una medida debemos elegir la precisión que queremos y en función a esa precisión que nosotros queremos o necesitamos, medir el instrumento adecuado. Aunque un sastre tome las medidas con una precisión de 1 milímetro para elaborar un traje, las líneas que va a trazar sobre la tela y las que va a usar como guías para realizar los cortes son gruesas y no tendrá más precisión que a lo sumo medio centímetro. Así que en lugar de tomar las medidas con una precisión de 1 milímetro, le será mucho más cómodo y rápido para trabajar tomar con una precisión de medio centímetro, lo cual podemos deducir que el sastre no va a necesitar nunca un calibre para tomar una medida para tomar un traje, sino que con 1 metro de tela o una cinta métrica le va a ser suficiente esa precisión, mientras que por ejemplo un mecánico sí va a necesitar un calibre si necesita saber la medida de la rosca de un tornillo en particular. Ahora adentrémonos en lo que es el error absoluto y el error relativo. Cuando realizamos algunas medidas, las medidas que podemos obtener son siempre aproximadas, ya que es casi imposible realizar una medida 100% exacta. Entonces, llamamos error absoluto a la diferencia entre el valor obtenido en la medida y el valor real. Para conocer el valor real, debemos tomar varias medidas y calcular una media aritmética.
Para calcular el valor absoluto, sin embargo, no determinamos la media. Consideramos que la precisión del instrumento es esa media. Aunque el error absoluto nos indica cuánto nos hemos equivocado al realizar una medida, no nos permite comprobar si la medida es buena o de dos medidas cuál es la mejor o más conveniente. Para esto necesitamos conocer el error relativo. Este error relativo no es ni más ni menos que el cociente entre el error absoluto y el valor medido, el valor real. Podemos también multiplicar el error relativo por 100 para que nos dé un porcentaje. Es decir, se trata de encontrar el error de la medida con la medida en sí. Esto nos permitirá comprobar dos medidas. Aquella con menor error relativo será la mejor. Y más importante, nos determinará si el método empleado para hacer esta medición es el mejor. Vamos a ver algún ejemplo un poquito más práctico de cómo sería nuestro error absoluto y nuestros errores relativos. Para iniciar vamos a ver que nuestro error absoluto se va a representar con una mayúscula, con una E mayúscula y una A minúscula. ¿Sí? Y nuestra forma de hallar el error absoluto va a ser realizando la fórmula error absoluto igual a el valor absoluto del valor real menos el valor aproximado. Esto, si lo hiciéramos un poquito más práctico, podríamos decir, por ejemplo, que si yo tengo una pelota que nos dieron la medida de 2 metros cúbicos, por ejemplo, pero que luego en distintas mediciones o en distintos experimentos dio que daba 1,9 metros cúbicos. Entonces vamos a ver que nuestro error absoluto va a ser de 0,1 metros cúbicos. Esto además siempre tenemos que tener en cuenta que el error absoluto siempre se expresa en una unidad, en este caso metros cúbicos, pero es una unidad, 0,1. Y siempre es positivo aunque la cuenta nos entregue un valor negativo. Por ejemplo, si dijéramos que la misma pelota, en vez de ser de 2 metros hubiera sido de 5 y en los distintos experimentos hubiera dado una medición de 5,5, entonces la cuenta real nos daría menos 0,5 metros cúbicos. Pero como les decía anteriormente, al ser un valor absoluto, el resultado de aquí se toma como si estuviéramos trabajando en un paréntesis, pero una vez que nos entrega el resultado se transforma en positivo. Siempre el valor absoluto va a ser positivo, 0,5, y se va a representar siempre en unidades. Mientras que lo que va a ser nuestro valor, nuestro error relativo, lo vamos a expresar con la letra E mayúscula y R minúscula. Y la fórmula con la que vamos a encontrar el valor de nuestro error relativo va a ser ni más ni menos que dividir nuestro error absoluto sobre el valor real. También podríamos encontrar la fórmula de nuestro error relativo de la siguiente forma y va a representar exactamente lo mismo. Podríamos verla de esta forma. Ya que es exactamente lo mismo, la diferencia entre valor real y valor aproximado dividido el valor real. A su vez, al resultado de esta fórmula vamos a multiplicarla por 100, ya que a diferencia de nuestro error absoluto que nos entrega un valor en unidades, el error relativo siempre entrega un porcentual.
Bueno, gente, espero que se haya entendido cómo llegar a nuestro error absoluto y a nuestro error relativo. Y vamos a hacer algunas ejercitaciones que la voy a dejar en la plataforma Classroom para que puedan ir ejercitando justamente y me comenten si hay alguna duda al respecto no, o si no la hay y está todo entendido claramente. Nos vemos hasta la próxima.